Bien, estamos aprendiendo de la palabra y conocer de la palabra nos permite cada día conocer de Dios y aprender cómo es el corazón de Dios. Y muchas veces quisiéramos que esa verdad que está en la palabra no solamente sea una verdad que está implícita en la palabra, sino la queremos entender, la queremos hacer parte nuestra. Que no solamente esté involucrado nuestro entendimiento, que es necesario, sino que también hay un entendimiento espiritual, como dice la palabra, que también esté involucrado. Y que podamos estar abiertos en nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy voy a hablar acerca de vivir en esa y por esa verdad que se revela en las Escrituras. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón para que todas las cosas que tenemos que nos impiden muchas veces vivir y hacer nuestro lo que dice la palabra, se quite. Muchas veces son problemas que tuvimos en casa o situaciones que traemos de conflicto con la esposa o con el esposo o situaciones que traemos con los hijos. ¿Quién sabe tantas cosas que hay que nos bloquean para que no entre la palabra de Dios a tu corazón y recibas esa verdad en tu corazón y seas transformados? Entonces, que no permitas que esto te robe lo que Dios quiere hacer en tu vida, sino que abras tu corazón y en esta oración le digas al Señor: Señor, prepárame para que tu palabra realmente me transforme, que la pueda entender en mi mente y que la pueda recibir en mi espíritu para discernir lo que tú quieres hacer en mi vida. Vamos a orarlo. Padre, tú conoces cómo está nuestro corazón. A veces es tan fuerte el momento de crisis en el que estamos viviendo, el momento de dolor, de confusión emocional, pero tú estás por encima de todas las cosas. Y tú eres Señor y Dios donde quiera que estemos. Y tu palabra es poderosa para que nos dé vida y transforme nuestro corazón. Espíritu Santo, tú eres el único que haces esta obra dentro de nosotros. Y te pido, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón. Te necesitamos. Necesitamos de tu presencia, de tu unción, de ese despertar dentro de nosotros que nos permite comenzar a entender, a ver, a escuchar las verdades del Padre y ver a Jesucristo en nuestra vida, en la palabra y en las obras que tú estás haciendo en nosotros. Señor, abre mi corazón para que escuche, abre mis ojos, abre mis oídos. Yo me dispongo a escuchar de tu verdad para ser transformado por tu poder y por tu Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si te ha ocurrido que muchas veces estamos orando y estamos buscando de Dios y queremos saber de Dios y no pasa nada. Como que seguimos con la misma concepción de las cosas, seguimos con la misma manera en cómo vemos a Dios, seguimos con la misma rutina que traíamos desde hace años de las cosas de Dios y ya no hay cambios dentro de nosotros. Y la Biblia nos dice que cuando se detiene uno es que algo pasó en el corazón. Porque la vida del creyente es como la luz de la aurora que cada día va creciendo y creciendo y creciendo. Cada día es más, cada día es mayor la cantidad de luz, cada día es mayor la bendición. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestro corazón y tener cuidado de lo que nosotros estamos viviendo, ser conscientes con nuestra condición. Ser conscientes en lo que está pasando dentro de nosotros y decirle al Señor: Señor, ayúdame porque no quiero quedarme estancado, no quiero quedarme en algo que conocí hace años, que
supe hace años, que viví, que experimenté hace años, pero ya no ocurre nada dentro de mi vida. Ya no ocurre nada dentro de mi corazón. Y muchas veces cuando pasamos por problemas o pasamos por necesidades o estamos en una crisis muy fuerte, como que tendemos a querer entender ahora sí qué es lo que me está ocurriendo, por qué me está sucediendo todo esto, qué es lo que está pasando dentro de mí. Y entramos en una crisis y quisiéramos que alguien nos ayudara para que nos pudiéramos ver, para que pudiéramos entender, para que pudiéramos nosotros analizar lo que está ocurriendo y tener solución a un problema que nos atoró, a una situación que nos detuvo, a una crisis que nos ha impedido seguir adelante. Y como que si íbamos bien en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en las cosas de Dios, en nuestro entendimiento y nuestra convivencia con la gente, y de pronto como si todo se estancara, nos bloqueamos. Y cuando nosotros nos bloqueamos y entramos en una crisis, muchas veces en lugar de estar buscando el apoyo de Dios, la ayuda de Dios y meternos a buscar más de Dios, nos aislamos y nos empezamos a apartar más y más de la presencia de Dios. Y en lugar de buscar en la Escritura la respuesta para que Dios nos ayude, como que no entendemos qué es lo que está pasando, entramos en crisis y nos quedamos estancados. Vamos con alguna persona muchas veces y la persona pues no sabe cómo ayudarnos por cómo ve nuestra situación y cómo ve nuestro problema. Y nos dice, ponte a orar. Pero nosotros ya oramos, nosotros ya buscamos y no entendíamos qué es lo que estaba pasando en nuestro corazón. Yo quisiera que consideras los siguientes puntos para poder tener esta vida con Dios y que puedas entender qué es lo que está pasando dentro de tu corazón. El principal problema cuando tenemos un problema, muchas veces creemos que nuestro problema es único, que nadie en el mundo está pasando con un problema similar, incluso que nuestro problema no tiene solución, que es tan complicado y tan difícil que no tiene solución. Pero el problema no es que no tenga solución, es que yo no le veo solución, yo no le veo alternativa. Y cuando yo no le veo una solución o yo no le veo una alternativa, el primero que se bloquea soy yo. El primero que deja de escuchar soy yo. El primero que está abierto para las cosas y cierra el corazón soy yo. Y no me doy cuenta que estoy bloqueado, que estoy cerrado. Y estoy esperando que de alguna manera que mágica se resuelva y cambie todo cuando yo soy el que está generando esa situación. Y me he bloqueado, me he cerrado, me he detenido y ya no hay ese avance en mi vida. Por eso, el primer problema que debes detectar es si es más grande tu problema que el poder de Dios. Si es más grande el problema que ni Dios te puede dar una respuesta. Sabemos que Dios tiene solución para todo aquel que cree. Por lo tanto, se necesita que haya esa fe en mi corazón para poder abrir el corazón y recibir dirección de parte de Dios y empezar un cambio en mi corazón y en mi vida. Cuando empezamos a aprender de la doctrina, vemos doctrina en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, en Corintios, pero si nos damos cuenta, en los evangelios está la doctrina que no ha sido enseñada. Ahí en los evangelios Dios nos habla de tanta doctrina que todavía no se nos enseña. Hay palabras que no han sido habladas todavía el día de hoy y consejos divinos que van a cambiar tu corazón y van a transformar tu vida, que van a poner en marcha, activar otra vez tu fe y tu vida para que veas a Dios desde otra perspectiva y empieces a caminar con Él. En el Evangelio está la excelencia suprema de todas las verdades, porque están ahí en Cristo. Las cosas que Dios hizo en Cristo, cómo se movió el Señor, las palabras que daba, a quién se las daba, cómo las daba, cuál era la situación. Si nosotros aprendemos a extraer toda la riqueza de esos evangelios, aprenderemos cómo es el corazón de Dios, cómo la verdad que está escrita en el Antiguo Testamento se vino a cumplir en la persona de Jesucristo. Como esas palabras tan sencillas y tan claras
cambiaron el corazón de muchas generaciones. Y cómo esa palabra tiene tanto poder y tanta vida hasta el día de hoy, que transforma el corazón de cada uno de nosotros. Pero esa palabra, esas verdades, para poderlas recibir, necesitamos nosotros de dos diferentes tipos de fe. Y yo quisiera que lo captaran el día de hoy, porque a veces nosotros separamos una fe de la otra como si una fuera mala y la otra fuera buena. Una fe es en tu mente, en tu cerebro. Esa es una fe que nosotros nacemos con ella, está implícita en nosotros. Para nosotros relacionarnos con las personas necesitamos ese tipo de fe. Y empezamos a platicar con las personas porque no conocemos a las personas, porque no sabemos cómo es la persona, porque no entendemos cómo es la conducta de la persona. Y para establecer una relación con una persona, tenemos fe en esa persona por las palabras que habla, por la manera en que se mueve, el cómo hace las cosas. Empezamos nosotros a tener fe en esa persona. Las relaciones que nosotros establecemos para establecer una relación de matrimonio es porque tenemos esa fe en la persona en la que estamos estableciendo esa relación. Estamos enamorados, nos gusta todo eso, pero además de estar enamorados, hay otro ingrediente, la fe. Y la fe que Dios nos dio en nuestro cerebro es parte de nosotros. A través de esa fe nosotros podemos relacionarnos unos con otros, platicar unos con otros, hablar unos con otros, aceptar a las personas, pero yo estoy creyendo en esas personas. Si yo no tuviera esa fe, que es la fe natural, la fe de mi mente, yo no podría establecer una relación con esas personas. Estaría como que en lucha porque no confío, no hablo, lo que me dice no es verdad, y entonces no podría establecer ninguna relación. Viviría completamente aislado, viviría sin confiar en ninguna persona, sin tener esperanzas en ninguna persona, sin poder establecer esas relaciones estrechas con ninguna persona, porque no uso esta fe natural, esta fe que está implícita dentro de mí. Y Dios nos las dio a todos. Y nosotros, y no estoy hablando de la fe espiritual, estoy hablando de la fe natural. Esta fe me permite tomar cosas, emprender negocios, desarrollar empresas, hacer 1000 cosas que todavía no existen, porque estoy creyendo cómo van a ser, cómo se van a establecer. Esa fe me permite no desistir y seguir emprendiendo y luchando y buscando, queriendo conocer más y más y no desmayar. Me ayuda esa fe para estar por arriba de mis fracasos. Hay personas que son poco tolerantes con su frustración. Y cuando algo no funciona en sus vidas, se dan por vencidos y avientan el trabajo, o avientan la empresa, o avientan las cosas, o la relación, o la vida que están llevando, porque no toleran el fracaso. No quieren fallar, no quieren fracasar. Y otras van a otro extremo, como no quieren fallar y no quieren fracasar y tienen tan poquita fe en ellos, mejor no emprenden nada, mejor no desarrollan nada. Se quedan como paralizados, que quisieran que alguien viniera y les echara a andar como el niño cuando está aprendiendo a caminar, que los agarra de la mano y los llevara, pero todo el tiempo quieren andar agarrados de la mano del papá o de alguien para que sientan seguridad. Y esta etapa en la que todos pasamos, donde todos tenemos miedo, donde todos tenemos inseguridad, donde todos tenemos luchas, lo que nos ayuda a vencer para establecer una relación unos con otros es este tipo de fe. Y a través de este tipo de fe seguimos adelante. Vemos nosotros de que grandes hombres a través de la historia no se dieron por vencidos. Como cuando se hizo el primer foco que no existía, pues no funcionó. Hizo cientos de focos con cientos de filamentos y no servía. Pero seguía intentándolo y seguía intentándolo y seguía intentándolo, porque era mayor su fe, que creía que iba a encontrar a esa capacidad, esa falla, ese error, esa situación que iba a ser el foco que funcionara. Y durante años estuvo trabajando, intentando, hasta que logró
encontrar y funcionó. No funcionó porque desde el principio tuviera la mejor idea. No funcionó porque desde el principio sabía cómo hacer las cosas. No, desde el principio no sabía cómo eran las cosas, no tenía las mejores ideas, tenía una idea. Pero fue trabajando y trabajando y trabajando y no permitió que el fracaso y que la frustración fueran parte de su vida, pero lo siguió intentando y siguió intentándolo. Y quizás mucha gente le decía: oye, Tomás, ya deja eso, ya no le sigas intentando. Mira, no hay eso, no existe eso, porque nunca había habido un foco. Eso no es, pero él siguió trabajando hasta que lo logró. Esa fe es una fe en la mente. Es lo que la Biblia le llama al hombre natural. Y todos nosotros tenemos ese tipo de fe. Igual nosotros, para las relaciones entre una persona y otro, tenemos esa fe, que cuando las cosas no funcionan en nuestra relación, creemos que va a salir. Y siguen las cosas de cabeza, pero creemos que va a salir. No sabemos cómo, pero lo seguimos intentando. Y le hacemos de una manera y le hacemos de otra manera, pero seguimos intentando y seguimos trabajando. Le buscamos, no nos desesperamos, no nos enojamos, porque si involucramos nuestras emociones, pues ya es difícil que nuestra mente esté clara para resolver las cosas. Necesitamos nosotros hacer a un lado las emociones, hacer a un lado y permitirle a Dios que nos ayude a pensar, a ver con claridad lo que está pasando, cómo hacerlo, cómo resolverlo, cómo salir adelante. Si ya hice esto, ya hice aquello y no me funciona, pues voy a buscar el cómo hacerlo, cuál es el problema, cuál es la situación. Pero lo que te está moviendo es esa fe natural, esa fe que Dios te dio, esa fe que te sirve para no aceptar el fracaso, esa fe que te sirve para no desmayar, que llevas años y se han presentado todos los problemas, todas las dificultades, todas las situaciones, pero lo sigues intentando. No desmayes. Quizás toda la gente ya te dice: bueno, ya mira, mejor cámbiale, mejor dedícate a otra cosa, mejor hazle por otro lado. Cuando tú sabes que puedes lograrlo, que es cuestión de entender, de comprender, de saber cuál es el error e ir cambiando pequeñas cosas, ir modificando pequeñas cosas en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida. Pero todo esto está aquí en nuestra mente. Eso es algo natural. Para eso solamente necesitamos estar abiertos en nuestra mente, porque si no estamos abiertos, seguimos repitiendo lo mismo, y pensamos que si repetimos lo mismo va a cambiar. Y no pasa así. Si este hombre hubiera estado haciendo el mismo foco con el mismo filamento, tú dirías: está loco, ¿cómo es posible que siga intentando la misma técnica si esa técnica no le sirve? ¿Te ha pasado que sigues intentando el mismo método en tu relación matrimonial? Que sigues tratando con la misma manera de hablar, con la misma manera de relacionarte, y no te ha funcionado en años y sigues con lo mismo. ¿Por qué no le cambias un poquito? ¿Por qué no modificas un poquito? Y eso te das cuenta que todos nosotros vivimos con esa fe. A todos se nos dio eso de parte de Dios, una medida de fe. Y esa medida de fe nos permite a cada uno de nosotros ir por algo más grande, no quedarnos detenidos en la vida, no aceptar el fracaso, no aceptar la derrota. Y mira, no estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de cosas que ocurren en nuestra mente, que Dios nos los dio a nosotros. Pero esta fe también las llevamos a las cosas que Dios hace, a las cosas como Dios se mueve. Y ahí hay una incongruencia. Yo no puedo llevar esta fe natural a las cosas espirituales, porque no va a haber congruencia. Porque esta fe necesita nuestros sentidos, necesita ver, necesita comprender, necesita analizar, necesita experimentar, necesita tocar, necesita palpar para poder seguirse desarrollando. Necesita de toda nuestra persona y que nos estemos involucrados y que estemos analizando las cosas, esta fe. Pero la Biblia nos habla de otra fe, una fe espiritual. Ahora, ¿por qué la palabra nos habla de una fe natural y de una fe espiritual? De un amor natural y de un amor espiritual.
Como que somos hombres naturales, pero también podemos ser hombres espirituales. Somos esta estructura que Dios quiso formar de esa manera. No somos solamente seres espirituales, sino que durante toda nuestra existencia vamos a estar viviendo con nuestra materia y con nuestro espíritu, en nuestra humanidad y en nuestra parte espiritual. Pero muchas veces nosotros queremos llevar las cosas que son de la mente, las cosas que son materiales, que las vemos a través de los sentidos, las queremos nosotros llevar un poquito más allá para entender las cosas espirituales. Pero no es así. Y el Señor nos va enseñando. Yo a veces digo, la convicción que tenemos de las cosas espirituales es porque tienes una fe salvadora, o es porque te lo enseñaron y te persuadieron tus padres de esta palabra y de esta doctrina. Alguien te persuadió en tu vida y por eso tienes una fe de persuasión por tus padres o por tus amigos o por algún familiar. O esta persuasión que hay social cuando entramos a un grupo y te persuadieron para que creyeras. O fue la nación, porque muchas veces nuestra nación, cuando nacemos en un país que es evangélico, pues tenemos una fe evangélica, porque eso es lo que enseñamos como cultura. Si naces en los países árabes, pues vas a tener otra fe. Si naces en la India, vas a tener otra fe cultural y la tomas como algo tuyo. ¿Cómo es esa fe y esas creencias que tienes? ¿Es algo educacional? ¿Es algo que se transmitió por lo que te decían tus padres? Esa fe no surgió en tu corazón porque percibiste, discerniste, recibiste la verdad de Dios en tu corazón que cambió por completo tu vida, tu manera de ser, tu manera de moverte. Ese entonces es un resultado nada más de la razón y no es algo espiritual que haya ocurrido en tu corazón, porque cuando se juntan estas dos fes, la fe natural y la fe espiritual, tú empiezas a llenarte de Dios y a buscar más y más de Dios para ser transformado, para ser lleno de las bendiciones de Dios. No todas las convicciones que nosotros tenemos, que son razonables, esas convicciones que nosotros tenemos, son genuinas espiritualmente. Mira lo que dice la Escritura. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjate lo que está diciendo de la gente con la que vivía. Dice que muchas de esas personas creyeron en Jesucristo. Pero, ¿qué fue lo que los hizo que creyeran en Jesucristo? Viendo las señales que hacía. ¿Creyeron? ¿Tu fe es porque viste algún milagro? ¿Porque viste algo que es sobrenatural? ¿Viste algo que ocurrió en tu vida de una manera sobrenatural y ahora creíste? Esa fe es natural, porque lo viste, porque lo percibiste con tus sentidos. No es algo espiritual. Viste cómo la gente cambió, viste cómo ocurrió un milagro en tu vida, viste cómo ocurrió un milagro en tu familia, viste que pasó algo y tienes una fe, pero una fe en la mente, una fe natural. Y es lo que está diciendo Jesucristo. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, sabía lo que había en el corazón de ellos. No sabía que no habían tenido esa experiencia, sabían que no había ocurrido esa transformación, que lo buscaban por los milagros que hacía, que creían por los milagros que veían, pero no ocurría nada más. No sé si recuerden cuando los apóstoles empiezan a compartir y empiezan a ir a diferentes lugares. Empiezan a hablar del reino de Dios y de las maravillas de Dios y a orar por las diferentes personas y reciben el bautismo del Espíritu Santo.
Y dice que compartiendo llegaron a una región donde había un mago que era muy poderoso y que tenía casi a toda la población controlada con sus magias y con sus engaños. Y que llegaron los apóstoles. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 13. También creyó Simón mismo. Simón es este mago. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Tú dices, wow, se creyó Simón, creyó este mago, se bautizó este mago y era como discípulo de Felipe, uno de los apóstoles que estaba estableciendo y abriendo la palabra de Dios en muchos lugares. Anduvo con él, no se le despegaba. Tú dices, ay, es que tuvo una conversión extraordinaria. No, no es así. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. ¿Por qué nos dice eso? Porque su corazón y por lo que él creía, no era por la palabra que estaba recibiendo, no era por la verdad que estaba entrando a su corazón, sino por los milagros que veían que estaban ocurriendo, por las señales que se estaban manifestando. Eso es lo que lo tenía atónito. ¿Qué es lo que hizo que tú creyeras en Jesús? ¿Un milagro? ¿Algo que te emocionó y te gustó mucho? Tienes una decisión en tu corazón y una fe nada más a nivel de tu mente. No ha ocurrido cambios en tu corazón. Es algo así que está pasando igual que Simón. Estaba maravillado. Le gustaba ir con ellos porque veía los milagros. Le gustaba ver las experiencias que estaban teniendo toda la gente. ¿Te gusta ir a todos los lugares donde están ocurriendo milagros y milagros, pero tu vida no cambia? ¿Tu fe no es transformada? Entonces está hablando que está ocurriendo algo y tu fe solamente es una fe natural. No es algo que transforme tu vida y tu corazón. Entonces lo que movía a este hombre no era una fe transformadora. No había ocurrido algo grande en su corazón. Dice en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, en el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora está relacionando las cosas que él tiene, su economía, su dinero, y con su economía él acostumbraba a controlar y a manipular a las personas. Y ahora le está diciendo a los apóstoles, yo quiero ese poder, porque veo que cuando tú impones las manos sobre las personas, ellos reciben el Espíritu Santo. Y veo que es un poder porque la vida de ellos cambia, se mueve, se transforma. Yo quiero eso. Te doy, ¿cuánta lana quieres? Yo se las doy. Algo no estaba bien. No había entendido nada de las cosas de Dios. No había comprendido lo que Dios estaba haciendo. Y lo quería manejar como estaba acostumbrado a hacerlo. Su fe estaba sostenida en lo que veía, en lo externo, en sus fuerzas, en su manera de moverse. Dice en el capítulo 8, en el verso 21, no tienes, Pedro lo enfrenta y le dices, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Tú no eres de esta parte, no perteneces a lo que está ocurriendo. Lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo, nada más te maravillas, nada más lo platicas, nada más lo hablas. De seguro Simón también oraba y caminaba con Felipe y por la gente, pero no ocurría nada en su corazón. Y quería las cosas, pero con un propósito que ve Pedro. No tienes tu parte en esto. Pedro puede ver el corazón de este hombre, puede ver lo que hay dentro de él, que aparentemente, si nosotros no sabemos discernir el corazón de las personas, va a seguir con nosotros como una persona espiritual cuando no lo es, como una persona que quiere las cosas de Dios cuando quiere su propio beneficio.
como una persona que busca el que ocurran grandes cosas, pero no ocurre nada dentro de ella. Y dice en Hechos 8:22, le dice: arrepiéntete. Abre tus ojos para darte cuenta cuál es el problema verdadero que tienes. ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas que estás haciendo? ¿Por qué haces las cosas en las cosas del reino, en las cosas de Dios, pero no las haces para Dios? No hay eso en tu corazón. Pues de esta tu maldad. Vio maldad en el corazón de este Simón. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que hay maldad en el corazón de una persona? Nos dice la Escritura que cuando Dios nos ha dado y cuando los ángeles estaban en la presencia de Dios, todos ellos estaban recibiendo y siendo llenos de la presencia de Dios. Y uno de los ángeles, Lucifer, que era el ángel de luz que resplandecía y estaba en la presencia de Dios para adorar a Dios y para recibir toda la gloria, estaba en la presencia de Dios hasta que se halló maldad en él. ¿A qué le llama la Biblia? A que se encontró maldad en él, a que ya dejó de buscar las cosas para la gloria de Dios y de reflejar la gloria de Dios y de buscar que las cosas fueran para Dios, y se volteó para buscarlas y recibirlas él tener el reconocimiento, el tener el aplauso, el tener la aceptación. Cuando nosotros buscamos todo para nuestro propio beneficio, es que hay maldad en el corazón. Se abrió todo un canal en nuestro corazón porque no buscamos la gloria de Dios. Y vamos a utilizar las cosas que Dios nos dio, las cosas que Dios nos otorgó, pero para nosotros mismos, para que nosotros seamos las personas que utilicemos su bendición para nuestro propio bien. Eso le llama maldad. ¿Estamos nosotros buscando servir, hacer las cosas dentro de la obra para ser nosotros vistos, para ser nosotros reconocidos, para ser nosotros aceptados porque tenemos frustraciones y cosas que no hemos resuelto en nuestra vida, y entonces lo buscamos en un lugar para tener el aplauso de los demás, el reconocimiento de los demás? Hay maldad en nuestro corazón, y Pedro la pudo ver en este hombre y le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pensamiento. Pero ese pensamiento salió de su corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. El problema es que han sido tantos los golpes que has recibido, las frustraciones por las cuales has pasado, los fracasos que has vivido, que ahora te sientes derrotado y hay amargura en tu corazón. Y esta amargura te va a hacer que todo el tiempo estés viendo hacia ti, que tú eres el necesitado, que tú eres la víctima, que tú eres la persona que tiene los problemas y que todos los demás te deben de atender, que todos los demás te deben de dar, que todos los demás te deben solucionar, que todos nacimos para tu persona. Y dice que nosotros abramos nuestros ojos, que reconozcamos que eso no está bien, que no fuimos creados para que la atención sea para nosotros, sino para que la gloria sea para Dios. Nos está hablando el Señor de algo que estaba pasando en su corazón. Tenía una fe, pero una fe natural. Pero esa fe natural no es mala, es buena. Empieza a haber maldad cuando yo quiero utilizar esas cosas que son del reino de Dios para mi propio beneficio, para mi provecho. Entonces, si hay maldad. Quiero que Dios me dé dones para yo ser reconocido. Quiero que Dios me dé talentos para que se me abran puertas y yo sea aplaudido. Y eso es lo que tenemos que checar en nuestro corazón, porque esta fe natural nos puede conducir de una manera errónea a separarnos de Dios en lugar de buscar más de Dios y de conocer más a Dios. Y luego nos dice más adelante que realmente el problema, como decíamos el domingo anterior, es que no entendemos las cosas espirituales, no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, porque no lo vemos como si fueran cosas naturales, lo vemos como si fuera algo que está ocurriendo
en el plano natural y no alcanzamos a ver lo que está hablando Dios en el plano espiritual. Y a veces nos pasa a nosotros. Está Dios hablándonos a nuestra vida, y si era la primera vez que Dios nos hablaba, pues no entendemos cómo son las cosas. Vemos como a un Samuel, cuando empezó ahí con Elí a escuchar la voz de Dios, pensaba que era Elí el que le estaba hablando, y se paraba y le decía: Señor, ¿qué quieres? Dice: no, yo no te hablé, vete a acostar. Y otra vez escuchó la voz que le dijo: Samuel, Samuel. Se volvió a levantar y otra vez fue. Dice: no, ya entendí, es Dios el que te está hablando. Cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí, Señor. Hay veces que vas a pensar que te está hablando la gente, que te está hablando una palabra que se está dando, pero es Dios el que te está hablando. Es Dios el que está poniendo algo en tu corazón que los demás no oyen, que los demás no entienden, pero es Dios que está haciendo algo dentro de ti. En ese momento dile: sí, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a recibir, pero que esté abierto tu corazón. En las cosas que son de Dios y en la palabra que es de Dios, necesitamos abrir el corazón para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y lo vemos como en el corazón del niño ocurren estas cosas. Vemos también cuando empieza el Señor a moverse con las 12 tribus de Israel, y cuando José estaba pequeño, empieza a recibir sueños de parte de Dios. Y Dios le empieza a hablar a través de los sueños. Y empieza a ver los sueños, pero no entiende los sueños. Solamente los empieza a ver y se los platica a su familia. Le dice: yo soñé que había esto, que pasaba, que las estrellas y que yo estaba al centro y todo eso. Aunque no alcanza todavía a comprender, pero Dios sí lo estaba hablando. Va a haber sueños que no entiendes. Va a haber cosas que tú todavía no comprendes, pero las creyó. Y creyó que Dios le hablaba por sueños. Y creyó que Dios estaba moldeando su corazón. Y que Dios estaba declarando algo que iba a venir a su vida. Eso es lo más importante. El niño cree cuando recibe algo de parte de Dios. Es necesario que tengamos un corazón de niños para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios puede hablar a nuestro espíritu. Miren, estaban los apóstoles cuando van al monte de la transfiguración, como lo vimos el domingo pasado, y ven a Jesucristo que es completamente transformado por una luz que lo ilumina y que lo llena, y ve también a un Elías y a un Moisés. Y Jesús empieza, y los discípulos no entienden lo que está pasando, se quedan viendo y cometen errores. Y le dice Pedro: Señor, construimos alguna enramada para que te la pongas en la cabeza, y también para Elías y otra para Moisés. O sea, no sabían lo que estaba pasando. Cuando no sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual, pues empezamos a querer arreglar cosas en el mundo natural, y queremos poner cosas del mundo natural a lo que está ocurriendo espiritualmente, que no tiene nada que ver, que no sirven. ¿Por qué? Porque es algo espiritual lo que está ocurriendo. Y Jesús no les contesta, no les dice nada. De pronto viene una nube en el cielo, y esa nube empieza el Padre a hablar a través de esa nube, que es la presencia de Dios en ese lugar. Y los discípulos, cuando oyen esa voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchar, ahora ya no solamente están viendo sus ojos, ahora están oyendo, escuchando. ¿Y qué produce esta voz? ¿Qué produciría en ti esa voz si de repente oyes la voz del cielo y te empieza a hablar? A lo mejor viene una bendición de tu vida, pero no entendieron. Y les dio un miedo, un temor profundo, que cayeron y se postraron los discípulos porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Dice en Mateo 17:6: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesucristo solo. Y les dice: no le cuenten nada a nadie. ¿Por qué? Porque no entendían, ni ellos entendían lo que estaba pasando.
porque se necesitaba que ocurriera un cambio en ellos. La experiencia que estaban teniendo los discípulos era una fe en Jesús, pero una fe natural, no una fe sobrenatural. Ellos habían recibido a Cristo, habían creído en Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. No se movían como personas en la vida sobrenatural, se movían en las cosas naturales. Ellos tenían una fe natural, porque veían los milagros de Jesús, porque palparon los milagros de Jesús, porque participaron en los milagros de Jesús. Esa es una fe natural. No necesitas una fe espiritual para eso, pero tú la puedes desviar y tú la puedes utilizar para tu propio beneficio, querer utilizar las cosas de Dios para ti, como ya lo vimos. Pero ahora, cuando tú empiezas a buscar de todo corazón, Jesús les dijo: espérense hasta que yo vuelva, muera y resucite, y entonces vendrá la bendición de Dios. Van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios les va a mostrar las cosas. Esta fe espiritual no es algo con la que tú naciste, no es algo que tú ya tienes, sino esta fe espiritual la da el Señor. Cuando tú recibes al Espíritu de Dios, te empiezas a mover en las cosas de Dios, porque ya son tuyas, porque está dentro de ti el Espíritu Santo, y te empiezas a mover en lo sobrenatural. Al principio no lo vas a entender, pero necesitamos tener un corazón de niños, que le crees, y que cuando lo crees eres humilde en tu corazón. No estás queriendo demostrar, sino quieres experimentar y quieres saber más de Dios, y quieres conocer más de Dios, y quieres saber más de Él. Dice en Lucas 10:21: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Ahí está hablando Jesús. Está diciendo: esto que está pasando, que estoy hablando, que está ocurriendo, son cosas espirituales. Y los que son sabios en esta época y que son entendidos en esta época no lo pueden comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay una parte natural y una parte espiritual. Dice que oremos con el entendimiento, pero que también oremos en el Espíritu. Que cantemos con el entendimiento, pero cantemos con el Espíritu. Que hagamos nuestra parte donde las dos fes se mueven en una sola dirección. Que cuando yo creo lo que dice la palabra, lo creo en mi entendimiento, pero también lo creo en mi espíritu. Y creo la palabra de Dios. Y produce un efecto completamente diferente cuando la palabra yo la creo en el espíritu. Y dice la palabra: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces las cosas que son del Espíritu no es porque tú las puedas ver, sino que se te revelan. Y es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo quien te va revelando las cosas que son de Dios. Y cuando Dios te revela por medio de su Espíritu las cosas, ya no se queda nada más en algo intelectual, sino que ahora tú tienes ese conocimiento, tú tienes esa verdad, que no sabes cómo ponerle un lenguaje, que no sabes cómo ponerle palabras, pero que sabes que es cierto, que sabes que eso ya ocurrió, que eso es tuyo, que Dios te lo dio, que Dios te lo otorgó. Y empiezas a usar esa fe en esa bendición que Dios te dio, en esa palabra que Dios puso en tu corazón, en ese sueño que Dios te dio, y empiezas a moverte de una manera diferente porque sabes que es tuyo, porque Dios te lo puso. Se te puede dar una palabra profética, pero no tienes la fe espiritual para vivirla. Se te puede dar una oración,
para que tú sanes, para que seas restaurado. Pero esa fe espiritual que viene del Espíritu de Dios no ocurre en nuestro corazón. Por eso dice, necesitas el Espíritu de Dios, necesitas el Espíritu Santo para que esto ocurra. Mira, con nuestra mente natural, nosotros entendemos las cosas y sabemos cuando un cubo es un cubo o un rectángulo es un rectángulo, porque lo podemos ver, porque podemos ver las formas, todo eso, y nos lo enseñaron. Y en la escuela aprendimos y le pusieron el nombre de cubo o de cuadrado, si era en superficie o en rectángulo o lo que tú quieras, la figura que tú quieras, pero es algo que concebimos con nuestra mente. Pero cuando pasa esto, lo estás percibiendo a través de tus sentidos. Pero ¿cómo es en el Espíritu? ¿Cómo ocurren las cosas cuando tú recibes algo en tu espíritu? Mira, es como la miel. Tú sabes la consistencia que tiene la miel. Tú sabes el color que tiene la miel. Tú sabes cómo empieza la miel a caer y la puedes ver. Pero eso es conocimiento. La otra cosa es cuando tú sientes y sabes dentro de ti y percibes el sabor de esa miel. Y sabes, sientes qué es esa miel. Y ya no son palabras, sino es una percepción de algo que está ocurriendo dentro de ti, que estás recibiendo dentro de ti. Ya no es solamente la figura. Y muchas veces la palabra que Dios te da, lo que Dios te muestra, muchas veces no lo entendemos, no lo llegamos a comprender, porque es algo espiritual que Dios te reveló o que Dios te mostró. Pero eso que Dios te mostró, necesitas aterrizarlo. Necesita un lenguaje, necesita unas palabras. Si te metiste a buscar, métete en oración. No desistas de estar orando y de estar buscando de Dios, sino que métete en la oración y empieza a meditar de noche y de día. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es este sentir que tengo de parte de Dios? Que tengo una paz, que sé que algo ocurrió dentro de mí. No lo entiendo, no sé cómo está ocurriendo, pero sé que está pasando en mí. Y empezamos nosotros a meditar en la palabra de noche y de día. Y le decimos al Espíritu Santo, ayúdame para ponerle palabras, para poder entender. Y cuando se junta el que yo con mi intelecto llegue a concebir lo que Dios me ha otorgado, lo que Dios me ha dado, y con mi espíritu a saber que Dios me lo ha dado, a sentirlo dentro de mí, a discernir lo que está pasando, se unen estos dos tipos de fe y empiezan a producir una transformación muy grande en nuestra vida, porque creo en lo espiritual y creo también con mi mente. No entran en conflicto lo espiritual con lo que está pasando en mi mente, y lo racional no entra en conflicto con lo espiritual, sino que Dios me lo va revelando, me lo va mostrando, me va diciendo cómo es, y yo lo voy experimentando. Pero para eso empecé a pasar tiempo con Dios. Mira lo que dice en el Salmo 119, en el verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Igual que esta fe natural, nos gozamos cuando vemos la manifestación de Dios, el poder de Dios. Decimos, qué bueno que sanó esa persona, qué bueno que se restauró, qué bueno que el problema que tenía en su matrimonio se resolvió. Pero nos vamos a quedar solamente con el milagro. ¿Nos vamos a quedar nada más con esa experiencia o queremos algo más de parte de Dios? Y luego dice, más que toda riqueza, en tus mandamientos meditaré. Lo que tú hablas, lo que tú me estás pidiendo, lo que tú me has mandado, yo voy a meditar. No me voy a quedar con esa idea que no tengo clara, sino que voy a meditar y meditar, porque yo necesito aterrizarlo, yo necesito entenderlo, yo necesito comprenderlo, porque no puedo vivir dividido dentro de mí. Porque si yo tengo mis dos fes divididas, voy a estar en un conflicto, no voy a saber cuándo actuar, no voy a saber cómo orar, no voy a saber cómo moverme en las cosas de Dios y cómo mover. Somos uno solo, no somos seres divididos ni fragmentados.
es una fe sola, es un amor solo, es un caminar unido como un ser integral. Y muchas veces nosotros hemos vivido fragmentados, con una fe de nuestra cabeza y otra fe en las cosas espirituales. Y necesitamos que las dos. Por eso meditar en lo que te dice la palabra de Dios. ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cómo se vive esto? ¿Para qué está hablando el Señor esto? ¿A quién se lo está declarando? Y cuando yo medito en la palabra y empiezo a cuestionar y a pensar y a meditar, vienen las respuestas del Espíritu de Dios. Y empieza el Espíritu de Dios a aclararme. No tenemos todas las soluciones, no tenemos todas las respuestas, no entendemos la verdad de todas las cosas que están ocurriendo, pero conforme empezamos nosotros a movernos, cuando empezamos nosotros a profundizar, ahí vienen verdades de Dios, ahí viene la revelación de Dios. No sé si te has dado cuenta, no sé cuántos de ustedes han experimentado que cuando empiezan a enseñar algo, Dios les empieza a mostrar y a darles más y más y más. ¿Por qué creen que me gusta andar dando clases? Porque siempre me anda dando el Señor. Yo digo, wow, Señor, nada más me quedo callado. Wow, me diste esto. Ellos ni lo habían visto, pero ni yo tampoco, Señor. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a dar, siempre el cielo está abierto para que tú des más y más. Y en la medida que tú das, es en la medida que se te da. En la medida que tú bendices, es en la medida que tú eres bendecido. Por eso todo lo que Dios me da, no me lo quiero callar. Todo lo que Dios me muestra, yo lo quiero compartir, lo quiero hablar. Porque esto ha cambiado mi vida y ha transformado mi corazón. Y de quien espero es del Señor. Y de quien estoy confiado es en el Señor. Y quien va a hacer la obra es el Señor en mi corazón. Y dice, yo voy a meditar. No me voy a quedar solamente con esto que no entiendo, en que ya no entendí. Sino que dice que cuando yo estoy meditando, el Espíritu de Dios te empieza a hablar y te empieza a mostrar las cosas. Consideraré tus caminos. ¿Qué quiere decir considerar? Que te mueves en ellos, que no te habías movido en eso, pero te empiezas a mover. Es que yo nunca había orado por un enfermo, es que yo nunca había orado por un problema, es que yo no sé cómo ayudar a esa persona. Cuando empiezas a hacerlo, cuando te empiezas a involucrar, entonces empieza la bendición, la revelación y lo que Dios tiene para tu vida a actuar en ti. Si no te mueves, si te estás esperando que te venga todo y que de repente ocurra todo, no va a pasar nada. No va a haber cambios en tu corazón. Vas a seguir con la misma mentalidad. Es porque te mueves, porque actúas. Una vez, hace años, cuando estábamos en el antiguo auditorio, donde es ahora la casa de oración, hicimos un grupo de personas que fueron a orar por las personas a las calles. Y les dije, miren, todos ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y todos me dijeron, no, sí, ya lo recibió. Pero uno de ellos no lo había recibido y era parte de los músicos, él tocaba la batería. Y nunca lo había recibido, pero dijo que no, sí. Dije, bueno, está bien, qué bueno que ya lo recibieron. Nada más voy a orar por ustedes para que pues vayan con esta unción de parte de Dios y bendigan a la gente y sea el Señor el que los toque. Cuando empiezo a orar por ellos, él empieza a orar en lenguas y empieza a llorar. Dice, bueno, la verdad es que no lo había recibido, pero ahorita ya lo recibí. Ah, qué suave. ¿Sabes? Cuando tú estás abierto y quieres hacer las cosas, vas a recibir de Dios. Cuando tú te dispones a ir y hablar del Evangelio de Jesucristo, necesitas esa convicción, pero una convicción espiritual, no cultural, no social, no familiar, de algo que tu mamá o tu papá hicieron y te transmitieron y tú lo recibiste como algo de educación, pero no como una experiencia vivida. Y se necesita ir más allá y experimentar esto de Dios. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No veo, pero Señor, yo voy a empezar a caminar, yo voy a empezar a moverme, pero necesito ver lo espiritual, ver las cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual, porque no las veo. Dice, abre mis ojos para que yo pueda
ver tu palabra. Ver la palabra de Dios no solamente es entender la palabra de Dios, porque podemos entender con nuestra mente la palabra, pero verla es cuando se hace parte de nosotros en nuestro espíritu, y cuando empiece a arder nuestro espíritu porque nos quema la palabra de Dios y empieza a transformar nuestra vida, y decimos: esto es el tesoro más grande, y lo disfrutamos, y empieza a llenar de gozo nuestro corazón, y empezamos a llenarnos de vida, y no podemos ser las mismas personas porque está ocurriendo esa transformación dentro de nosotros. Abrir los ojos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos en esa apertura que Dios nos da? Dice muy claro en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, si tú quieres moverte en hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Compartir de su palabra, compartir de su evangelio, hablar de quién es Jesucristo. Dice: el que quiera no hablar de la palabra de Dios, sino hacer la voluntad de Dios, moverme en lo que dice el evangelio, actuar en lo que Jesucristo predicaba, que sea parte de mí, parte de mi corazón, esa verdad. El que quiera eso, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo sabemos si lo que yo estoy compartiendo es de Dios? ¿Cómo sabrá la gente que esta doctrina, que esta verdad, que este evangelio es de Dios? Porque tú lo vives, porque es parte tuya, porque tú lo crees, porque tú lo disfrutas, porque nosotros lo gozamos. Y cuando es parte nuestra, lo gozamos y lo disfrutamos. Y decimos: mira lo que Dios me ha hablado. Y no es solamente un conocimiento, no es solamente una información que estamos queriendo imponerle a la gente o decirle que la gente haga esto o haga aquello, sino que sabemos que es Dios y empezamos a vivirlo y decimos: es que esto es, y lo que habla es esta doctrina, es estos valores, es esta fe que está dentro de ti, es lo que da testimonio. No son las palabras en sí, es tu espíritu, que el Espíritu de Dios lo está moviendo y es el que está dando testimonio. Nosotros no convencemos con palabras. La palabra tiene poder, pero cuando es el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nosotros, es ese fluir, ese fuego que la gente nos dice: no sé qué tú tienes, no sé qué hay en ti, pero yo quiero de eso que tú tienes. Yo quiero esa chispa que brilla, hace brillar tus ojos. Esa vida que está saliendo de tus ojos, que está dentro de ti. Yo la quiero. Yo quiero vivir eso. Yo lo quiero tener en mi corazón. Y es cuando empieza a transformarse. Pero se está viendo a Cristo en nuestro mirar. Se está viendo a Cristo en nuestro actuar. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Cuando tú se va a ver que tú vas a utilizar y vas a hablar la palabra, pero tú vas a vivir de otra manera. Que tú vas a enseñar las verdades de Dios, pero tú lo vas a hacer de otra manera. Necesitamos, para que esto ocurra, necesitamos que el Espíritu de Dios sea parte de nosotros y empezar a decirle: Señor, yo quiero que tú me reveles. He vivido con una fe natural, pero quiero vivir con una fe espiritual. Yo quiero más de ti. Yo quiero profundizar. Yo quiero ese saber, ese sentir en mí, ese discernir las cosas que no se ven con los ojos y empezar a ver a las personas como realmente son, como los pudo ver Pedro y pudo ver lo que había en el corazón de Simón, que buscaba su propio beneficio. Lo pudo ver y le dijo: que te arrepientas. Ruega a Dios para que, si ese pensamiento era parte tuya, se quite y empiece a haber un cambio en tu corazón y en tu vida, y te muevas en la voluntad de Dios y actúes en ella. ¿Es la palabra de Dios tu verdad? ¿O es la experiencia, lo que alguien te enseñó, lo que alguien te dijo, lo que sostiene esa verdad? Porque si es igual, que es una verdad cultural, una verdad familiar, una verdad educacional, pues no hay diferencia entre los musulmanes o los budistas, que es una fe
cultural, que por la cultura, por la tradición, se transmitió en ellos. Y muchas veces queremos transmitir esa fe a nuestros hijos, una fe familiar, una fe cultural, una fe de conocimiento intelectual, pero no algo que ocurre en el corazón y que transforma nuestra vida. Dios es el que hace esto en nuestro corazón. Cuando hay maldad en nosotros, cuando estamos centrados en nosotros, es como si estuviera un velo que nos impide ver las cosas de Dios. Y por más que queremos ver las cosas de Dios, hay un velo entre el lugar santísimo y el lugar santo que todavía no nos permite ver lo que es Dios y lo que Dios está haciendo. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay confusión entre tu fe natural y la fe de Dios en tu espíritu. La fe de Dios, cuando tú naces de nuevo y recibes al Espíritu Santo, ocurre algo tremendo dentro de ti y la palabra se hace parte de ti. Y empiezas a vivir en esa palabra y empiezas a vivir en esa bendición. Eso te lo muestra Dios. Eso te lo revela Dios. Eso no se entiende con la razón, como lo dijo Jesucristo en Mateo 13, en el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está diciendo a los discípulos, a ustedes ya les fue dado, aunque todavía no entendían. Es una promesa que Dios te ha dado. A ti se te ha dado entender las cosas del reino de Dios. ¿Te has metido a leer la Biblia y cuando la lees ves que algo ocurre que Jesucristo hizo? Y dice Jesús, mayores cosas podrás hacer ustedes, podrán hacer. ¿Puedes creerlo? Solamente necesitas actuar, tenerlo como algo que Dios te otorgó, como algo que Dios te dio. Por eso dice que nosotros podemos saber eso. Dios nos habla de muchas maneras. Está atento a cómo Dios te está hablando, porque a algunos les habla a través de la palabra, a través de una enseñanza, a través de una predicación, a través de una experiencia con la gente afuera, de una vivencia con algún familiar o con algún amigo. Dios nos habla de muchas maneras. Job lo dice en el capítulo 33, en el verso 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Qué está diciéndonos? Que cuando nosotros estamos durmiendo y ya estamos entrando casi al sueño, que todavía no entras al sueño, que estás así como que dormido y de repente te vas a dormir y vas a entrar en un sueño profundo, empieza a escuchar la voz de Dios. Empiezas a tener una imagen de las cosas de Dios. Empieza Dios a ministrarte en ese momento. Dice, así habla Dios. Que estés atento, que no menosprecies ese privilegio al como Dios nos habla en las noches. Que cuando te vayas a acostar, medites en su palabra, medites en su verdad, que estuviste queriendo conocer. Yo no sé si te ha pasado que de repente quisieras conocer algo y manejar algo en cualquier área, ya sea en un oficio, en carpintería, que estás aprendiendo a hacer puertas o hacer cualquier cosa. Quisieras y no te salen bien y estás pensando y meditando qué hice mal, cómo lo hice. O que si es en los estudios, en la matemática, estás haciendo los problemas y no te salen y le sigues hasta que de repente dices, y ya le sé por dónde, y vas y lo empiezas a hacer y estás en la noche pensando, meditando. Dice que de repente cuando estás dormido, ahí entre los sueños, Dios te habla
y te dice las cosas como son y cómo van a ocurrir. Que estemos atentos, porque Dios hace eso. Pero para eso es porque tú lo anhelas, porque tú deseas. Si nosotros no anhelamos las cosas de Dios, es que nuestro corazón está cerrado. Cuando nuestro corazón está abierto, tú quieres más y más de Dios y quieres recibir más las cosas de Dios para ser transformado y para tener esa bendición en tu vida, que estás aprendiendo cada día más de Dios. Llegamos a tener amigos en la vida y llegamos a conocer gente que somos afines en algo. Y nuestros verdaderos amigos son porque tenemos afinidad con ellos en alguna área de nuestra vida. A veces los que son músicos y les gusta la música y les apasiona la música, tienen amistades. Y estas amistades pues son músicos también que les gusta la música y se reúnen para platicar de la música. Saben el nombre de todos los autores y todos los que escriben y todos los que tocan. Y dicen, ¿has escuchado a tal persona? No, hombre, esa persona, mira, toca la guitarra. No tiene una habilidad. Ese no está aquí, está por acá. Y luego dice otro, no, es que yo conozco otro que está, pero por acá. Y empiezan a disfrutar y empiezan a gozar porque entienden las cosas en las cuales tienen afinidad, porque buscan lo mismo en su corazón. Para ser amigo de Dios es que tengas afinidad con las cosas de Dios, no con las cosas del mundo, sino con las cosas de Dios. Y cuando tienes afinidad, quieres platicar con Él, pero de sus cosas, de las cosas que tenemos afines, de las cosas que son de Él y que ahora son mías. No nada más de Él, que ahora son mías. De las verdades que Él tiene, que ahora son mis verdades. De su bendición que Él establece sobre mi vida, que es ahora mi bendición. Y ya cuando platico con Dios, hay esa amistad. Y empieza como cuando los niños empiezan a ser amigos o de sus abuelos o de sus papás. Cuando tenemos a un pequeño, tú dices, oye, ¿cómo se va a comunicar ese niño chiquito de 4 años con el abuelo de 70 años? Y el chiquito va platicando con el abuelo y el abuelo va platicando con él y empiezan a decir, porque hay algo que los une. Ese cariño, esa confianza, esa apertura del corazón los hace que estén platicando. Y las cosas que dice el pequeño son importantes para el abuelo. Se empieza a reír y empieza a disfrutar y empieza a gozar, wow. O para la abuela, que le dice algo la chiquita o el chiquito y wow, oye, qué brillante es mi nieto, qué brillante es mi nieta. Todos tenemos nietos de los más brillantes que existen. Wow, qué maravilla. Y empezamos a disfrutar y decimos, ¿cómo se pudo comunicar un pequeñito de 5 años, de 7 años? Y cuando dice, oye abuelo, vamos a pasear, se toman de la mano y ahí van los dos paseando por la calle y ahí va platicando y el abuelo platicando y están hable y hable y hable. ¿Quién sabe qué tantas cosas dice? Pero los dos están bien interesados y los dos están disfrutando muchísimo. Eso se llama amistad. Ay, ¿cómo la valoramos? A veces, como es niño, se chispotea y de repente trata al abuelo como su chamaco, como su igual. Y se le hay que enseñar, espérate, soy tu abuelo, no te desubiques, chaparrito, chaparrita. Hay ciertas cosas donde se necesita respetar y honrar, porque eso te va a beneficiar. No dejamos de ser amigos, ¿me entendiste? Sí, y otra vez siguen platicando los dos y siguen caminando los dos. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando. Lo mismo es con Dios. Cuando camines con Dios, tómate de la mano de Dios. Quizás estás muy pequeño en el crecimiento que tienes con el Señor, pero al Señor le interesas. Para el Señor tú eres importante y lo que tú le platicas, Él te va a escuchar y tú lo vas a escuchar a Él en el lenguaje que apenas vas desarrollando. Y cuando no tienes lenguaje, como pasa con mi nieto que habla, bla, 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 bla. Digo, perfecto, estamos de acuerdo tú y yo. En eso lo entendemos los dos. Y sigue hablando como cotorro. Pero, ¿qué se le entiende? Su gana de estar nada más haciendo sonidos. Pero los gestos son de aceptación. El mover es de aceptación y no decir, ¿qué? ¿Qué dices?
no te entiendo, no te entiendo. Ya sabes, hasta que no aprendas a hablar, yo me comunicaré contigo. Ahí te ves. Pero no es así. Si cuando tú estás con el pequeño y está, bla, 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 pues tú te comunicas en el mismo lenguaje. Bla, 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 bla. Y el otro empieza, va. Veníamos en el coche, va. Y él empezó, va. Ve. Y el otro ahí repitiendo. ¿Por qué? Pues es su lenguaje, los dos nos comunicamos. Comunícate con las palabras que apenas estás recibiendo, que estás conociendo. Dios no tiene problemas para escucharte. Tómate de la mano de Él, aprende a ser su amigo. No importa el tiempo que tienes de conocerlo, no importa si es la primera vez que estás caminando con Él. Eres parte de Él, has creído en Él, tienes a Cristo en tu corazón, ahora es parte de tu vida. Platica con Él, camina con Él, disfrútalo a Él. Dice en Juan 15, en el verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo es cuando tú ya tienes las cosas que son del reino de los cielos, que tú ya tienes un lenguaje, que tú ya conoces de la palabra, que tú ya, la palabra es parte tuya. Y eso poquito, eso mucho, eso regular, eso es tuyo. Y lo estás platicando. Y platicas con Dios de la palabra. Platicas con Dios de esa bendición. Platicas con Dios de eso, de lo que tú entendiste. Y cuando menos lo esperas, empiezas a tener más y más de esa palabra. Y viene revelación para tu vida. El Señor no vino para señalarte. El Señor vino para transformar tu corazón y cambiar tu vida. Cuando esa verdad, ya dices, he vivido una fe natural. Me he movido en una fe de mis padres, de mi cultura, de mi sociedad, pero yo quiero ir más allá. Quiero que mi fe espiritual se una con mi fe natural. No solamente quiero sentir y discernir, sino también quiero entender esto que estoy sintiendo. Quiero entender esto que estoy discerniendo. Señor, revélate a mi corazón. Muéstrame tu verdad. Y se unen las dos fes y es parte tuya. Tú hablas con la mente y con el corazón, declaras la palabra de Dios con tu boca, que es parte de tu mente, y con tu corazón, con tu declaración de lo que Dios está haciendo en ti. Eres uno solo, no eres una fe dividida, es una sola tu manera de moverte, de actuar. No estás en otras cosas, sino que estás en el mismo canal. Y yo quisiera orar contigo. Si te has movido, tú lo sabes, con qué fe te has movido durante todo el tiempo. Tú sabes cómo has caminado en las cosas de Dios, pero ahora Dios nos muestra y nos da la oportunidad de volvernos a Él. Si quieres esto, pues ponte de pie y vamos a orarlo. La fe natural, podemos establecer relaciones con la gente en base a nuestros sentidos, nuestras emociones y movernos con ellos. Cuando es del Espíritu, pues yo necesito que el Espíritu Santo me revele, me muestre. Y una vez que Él me revela y me muestra, yo puedo percibir lo que los ojos no me permiten percibir, discernir lo que mi intelecto no me permite discernir. Y es el Espíritu de Dios abriendo mi corazón para que pueda recibir esto. Y ahora sí veo el corazón. Y le decimos a la persona, te veo porque vi tu corazón, te veo porque veo en el momento en el que estás. Así como le dijo Pedro a Simón, veo que estás en prisiones de amargura, te veo. Si el otro lo tomó en esa misma amargura y rechazado y se sintió ofendido, pues ya no pudo haber cambio. Pero si lo toma como algo, pudo haber una transformación en su vida. Yo no sé cómo estás, yo no sé cómo está tu vida, pero el Señor sí lo sabe. Creo que es el tiempo de que seamos un ser integral, con una sola fe, donde se unen mi fe mental y mi fe espiritual. Una que se me dio y nací con ella, y otra que cuando nazco del Espíritu de Dios y recibo el Espíritu de Dios, también se me da, porque no es mía. Y se unen las dos para no solamente
ser en la congregación el ser espiritual y allá afuera el ser natural y estar divididos, sino que seamos uno solo. Que convicción y que con esa veracidad, porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado, lo hablemos. ¿Quieres más de Dios? Métete. Sé amigo de Dios. Búscalo en las noches. Y cuando Él te hable, está abierto a lo que Él te va a mostrar. Y Él te va a enseñar sus caminos, sus verdades. Porque hay un anhelo, porque hay un deseo dentro de ti. Porque ya estás cansado de vivir de la misma manera. Y quieres cambiar y ser diferente. Deja que se unan estas dos fes y seas uno en el Señor. Padre, te doy gracias. Porque muchas veces he vivido con una fe mental, una fe natural. Y me he movido en tus cosas, pero en una fe natural. Y he entendido con mi mente, con mi razón, las cosas. Y he actuado en esa fe natural y produce cosas naturales. Produce reacciones naturales. Pero Señor, me he olvidado de que a tus hijos tú les revelaste todas las cosas. Tú les mostraste todas las cosas. Y que nos llamas amigos. Y que, Señor, es tu espíritu el que pone en mi espíritu esta habilidad, esta capacidad que no está en mí, para poder discernir, percibir, el sentir lo que no se ve con los ojos, lo que no se entiende con la cabeza, y ver la raíz del problema, ver el meollo de la situación por la que estoy atravesando o la que está atravesando las personas. Pero para eso debo de creer y de estar abierto a lo que tú me estás hablando. No ponerte objeciones, no poner un distanciamiento entre lo que tú estás mostrando y lo que yo quiero. Quiero vivir en una sola fe unida, donde mi fe natural y mi fe espiritual se hacen una sola. Y empiezo a caminar en lo que tú me estás mostrando. Señor, sé que necesito la fe natural para mis relaciones con las personas, para poder creer, aunque he tenido fracasos y he tenido problemas y he tenido crisis, para volver a creer y volver a establecer esa comunicación, esa comunión con las personas. Necesito de esa fe natural, pero sé que necesito de una fe espiritual para las cosas espirituales, para moverme, Señor, en lo que tú estás estableciendo, lo que tú me estás mostrando, lo que tú me estás revelando, y entenderlo. Porque muchas veces no lo voy a entender, porque se han de discernir espiritualmente. No voy a saber cuándo decir amén cuando no entiendo lo que estoy hablando, lo que estoy recibiendo. Revélate, Espíritu Santo. Revélame a mi corazón esas verdades y empezar a caminar con toda la confianza, con toda la seguridad, y hablar con mi Padre todas esas pequeñas palabras, eso que estoy comprendiendo, hablarlo abiertamente en esa relación de confianza, para que pueda establecer un caminar contigo. Dios mío y Señor mío, te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, porque voy a estar buscándote con todo mi corazón y te voy a anhelar con todo mi ser. Y de noche te buscaré. Cuando me vaya a dormir, estaré orando para entender, para llevarme una palabra tuya a la cama, a estar meditando en tu verdad, meditando en lo que tú estás haciendo, queriendo, Señor, recibir. Y yo sé que cuando ocurre eso, tú me vas a revelar por tu Espíritu y va a venir una luz dentro de mí. Y yo voy a entender lo que no entendía y voy a comprender lo que no comprendía. Y va a haber un cambio en mi vida, en mi relación. Y voy a entender por qué muchos problemas, por qué muchas situaciones se quedaron estancadas. Y voy a salir adelante, porque sé que tú vas conmigo. Te doy gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya tienes un amigo y se llama Cristo. Camina con Él. Escúchalo en las noches. Atiende lo que te va a hablar cuando estés entrando en sueños.
y empieza a quitar y a hacer una sola fe.